tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio, desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, el CIMPE, en el campus Benjamín Núñez, presbítero Benjamín Núñez de la Universidad Nacional. Les saludamos su servidor Juan José Romero, el doctor Leider Vargas, y hoy con un invitado muy a propósito de la coyuntura que estamos viviendo. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Jiménez Sánchez, médico veterinario, doctor en virología, con quien vamos a hablar del coronavirus. Primero que todo, agradecerle, doctor, ya no nos podemos dar la mano, no nos podemos tocar, entonces tal vez así un saludito de codito. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación a don Leider y a Juan José. La oportunidad de estar acá y compartir con ustedes sobre este tema, pues que para los que nos gusta la biología es un tema apasionante, pero que obviamente tiene implicaciones en salud pública, en economía y en la vida cotidiana de todos los seres humanos. Hoy estamos hablando de un tema que es el tema monólogo de la realidad de todos y todas las costarricenses y de todos y todas los universitarios, en particular el día de hoy, lunes. Este marzo no podría haber sido más sorprendente en relación a los acontecimientos que tenemos. Y nosotros hoy, como una flor en el ojal, de verdad, en Reflexiones Radio, porque tenemos con nosotros al especialista nacional en virología, yo diría que la persona más destacada de la Universidad Nacional, de los investigadores de la Universidad Nacional, que tienen que ver con este tema. Y quisiéramos hacerle preguntas, yo desde una óptica de un desconocedor de la temática de salud, y espero, Juan José, mucho más especializado, de tal manera que le podamos contestar sus preguntas a través de nuestros comentarios, pero también les recuerdo que si tienen alguna pregunta, sobre todo universitarios, compañeros, estudiantes que estén interesados en esta temática, que nos la dejen ahí en el Facebook Live y vamos a hacer lo posible por hacérsela a don Carlos Jiménez. Y yo empezaría porque nos cuente qué es un virus y por qué tanto, tanto alaraca, tanto alboroto alrededor de este particular virus. Bueno, muchas gracias por los elogios, creo que no me los merezco. Sí tengo que reconocer que desde 1986 trabajo con coronavirus, ¿verdad? En ese momento tuve yo la oportunidad de estudiar mi doctorado en Alemania y mi tema de investigación fue precisamente un coronavirus de este mismo género, que es el coronavirus bovino. Y después pues me involucré con otros, bronquitis infecciosa, coronavirus en perros, en gatos, también lo encontramos en humanos causando diarrea, etc. Entonces es un tema pues, que yo tendría que aceptar que es uno de mis grandes amores, académica y científicamente hablando, claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un virus? Quizá la mejor forma de que lo entendamos es señalando algunas de sus propiedades. Los virus son sumamente pequeños, los medimos en millonésimas de milímetro. Los virus en general tienen solamente un tipo de ácido nucleico, ARN o ADN. Los virus necesitan ingresar a las células para poderse manifestar. En otras palabras, si los tenemos, digamos, fuera de las células, pues los virus prácticamente son inertes, pero una vez que ingresan a una célula donde se replican, donde se multiplican, pues empiezan a comandar, digámoslo así, el metabolismo celular, básicamente girando instrucciones a la célula en el sentido que le ordenan
parar sus funciones normales y dedicarse a producir, a sintetizar las proteínas que conforman el virus y que le ayudan en esa multiplicación. Entonces, el término virus se acuñó en 1898 por dos investigadores alemanes que trabajaban con el virus de la fiebre aftosa. Y ellos lo definieron como un veneno filtrable. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando ellos tomaban el contenido de las vesículas de aftosa y lo pasaban por filtros que retenían las bacterias, que ya se conocían a finales del siglo antepasado, era posible con ese filtrado reproducir la enfermedad de la aftosa. La aftosa causa ampollas o vesículas en la lengua, en las patas o en las tetas del ganado, por ejemplo, de los cerdos. Entonces de ahí vino el nombre. Y una de las características también relevantes de los virus es que, a diferencia de las bacterias o de los hongos, los virus no son susceptibles a los antibióticos. Son susceptibles a algunas sustancias antivirales que se llaman, que son muy específicas, pero en general el virus, digamos, es simplemente inmune o resistente a la administración de antibióticos. Carlos, y tal vez antes de que digamos, el especialista aquí de las preguntas, porque yo soy el preguntón hoy, digamos, desconocedor del tema, eso lo que estás diciendo es que un virus no se ataca con antibióticos. Digamos, para la población costarricense debe ser una cosa muy extraña, porque está acostumbrada mucho al uso de antibióticos, ¿verdad? Cuando tiene dolores fuertes o cuando hay digamos, una situación de una infección. ¿Cuál es la diferencia de digamos, del tipo de enfermedad que se ataca con antibióticos a este caso, digamos, en particular? Y si pudieras profundizar un poquito, porque mucha de la gente que se podría enfermar, seguro diría, es que entonces voy a ir a comprar antibióticos para curarme. Sí. Yo tendría que decir, a ver, las bacterias, por ejemplo, son susceptibles a antibióticos. Los hongos son susceptibles a antibióticos. Y el antibiótico, digamos, ejerce diferentes funciones en esos microorganismos, destruyendo su pared, inhibiéndose la síntesis de proteínas, etc. En el caso de los virus no funciona así, porque el virus prácticamente es un parásito intracelular, así como muy sencillamente hablando. Un parásito en realidad que por sí solo, ¿verdad?, no se va a manifestar, pero dentro de las células lo que hace es utilizar la maquinaria de síntesis de proteína celular para manifestarse. Y en ese sentido, digamos, las etapas de la replicación viral, la mayor parte de ellas, no son susceptibles a lo que nosotros conocemos tradicionalmente como antibiótico, digamos, a la penicilina, a la streptomicina, ese tipo de cosas, ¿verdad? Él está dentro de la célula. Él simplemente lo que está haciendo es girando órdenes a las células para que las células sinteticen básicamente lo que él desea. Coronaviridae, que era parte de tu pregunta original, es una familia de virus muy, muy grande. Yo diría que son miles los virus que conforman esta familia. Y en medicina veterinaria se conocen desde 1930 en que se aísla el virus de la bronquitis infecciosa, ¿verdad? Posteriormente se aísla el virus de la gastroenteritis transmisible y posteriormente se siguen aislando otros coronavirus en diferentes especies animales. Hoy día sabemos que esta familia la conforman 4 géneros: el género alfa coronavirus, el género beta coronavirus, donde encontramos el virus del SARS, el del MERS y el del SARS-2, que es el que causa el COVID, o la COVID, diría, la enfermedad infecciosa por coronavirus. Y luego tenemos el género gamma coronavirus, que es donde se encuentran los coronavirus de aves, bronquitis infecciosa, coronavirus de los pavos, coronavirus de las codornices, y unos coronavirus que se han descrito en algunos cetáceos, como las ballenas belugas, por ejemplo, causando hepatitis. Y luego tenemos finalmente los delta coronavirus, que fueron descritos originalmente en cerdos silvestres y fueron descritos
algunos felinos silvestres, y hoy día sabemos que también puede afectar al cerdo doméstico, causando diarrea y vómito. En los humanos tenemos representantes básicamente en dos géneros. En el género alfa coronavirus, donde están virus asociados con resfrío, con catarro común. Y en el género beta coronavirus, donde tenemos virus que causan catarro o resfrío, y tenemos virus que son mucho más severos, como el SARS-1, el MERS y ahora el SARS-2. Los coronavirus, digamos, comunes y corrientes, de los alfa y los beta coronavirus, más o menos son responsables del 20% de los resfríos en las personas, ¿verdad? Cada vez que nos da un catarrillo, más o menos, digamos que 2 de cada 10 veces que nos resfriamos, pues posiblemente es porque nos infectamos con alguno de estos coronavirus. Estos otros coronavirus que han emergido más recientemente, ¿verdad? En el año 2003, el SARS-1, posteriormente el MERS, y ahora en el año 2019 el MERS-2, el responsable de COVID. Estos virus tienen, digámoslo así, una adaptación o una evolución vía mutación y vía recombinación que les ha permitido dar el salto entre especies. Alfa coronavirus, beta coronavirus han evolucionado en murciélagos, ¿verdad? Y gamma coronavirus y delta coronavirus han evolucionado en aves. La evolución en murciélagos a veces implica una especie intermedia. Por ejemplo, SARS pasa del murciélago a la civeta, que es un carnívoro asiático, y de ahí da el salto a las personas. MERS, por ejemplo, pasa del murciélago a los dromedarios, camélidos del desierto, ¿verdad? Y de ahí da el salto a las personas. SARS-2, el virus que causa COVID, es un virus que encontramos el pariente más cercano en murciélagos. No se ha establecido todavía si hay un hospedero intermediario. O sea que, para decirlo así, si estuviésemos hablando del origen del virus, o por lo menos del mecanismo de transición en el mundo animal, estamos hablando de un murciélago, que es como el depositario del virus originalmente, y si hay un mecanismo intermedio, que todavía no está resuelto para eso, una especie animal, digamos, mamífero o algún lugar, pero sí podría suceder, o pudo haber sucedido, doctor, que ese virus pasara de los murciélagos al ser humano directamente, y a través de qué mecanismo, de comer carne de murciélago, o de, no sé, ser mordido por el murciélago, o si era un murciélago, digamos, con capacidad de chupar sangre, digamos, por decirlo así. ¿Cuál es el mecanismo clásico de transición de este tipo de virus entre especies animales y el ser humano? Bueno, en general, la mayor parte de los coronavirus tienen tropismo por el sistema respiratorio y tienen también tropismo por el sistema digestivo. Algunos también pueden afectar otros órganos. Hepatitis del ratón, por ejemplo, causa eso, una hepatitis. El virus que afecta las belugas causa hepatitis en las ballenas belugas, por ejemplo. Bronquitis infecciosa, que es un virus que originalmente se describió causando enfermedad respiratoria en pollos, hoy ya sabemos que puede afectar los riñones, los intestinos y el aparato reproductor de las aves, ¿verdad? Cuando se describe es un tipo, digamos, la cepa verde del serotipo Massachusetts, se piensa que con vacunas se va a controlar, y resulta que conforme se van administrando vacunas, los virus empiezan a evolucionar, porque hay una presión, la inmunidad de alto, ¿verdad? La inmunidad de alto, el rebaño empieza a hacerle presión, entonces los virus van cambiando y van mutando, que es una constante en coronavirus, pero también ellos se recombinan. Eso es que intercambia material genético. ¿Y qué sucede? Bueno, hoy día hay miles de variantes del virus de la bronquitis infecciosa. O sea,
prácticamente uno puede decir que cada país, e incluso diría yo casi que cada empresa avícola tiene su propia cepa, Wow. para que nos demos cuenta de la diversidad. ¿Ok? ¿Qué sucede en el caso, digamos, de este virus en particular? Bueno, ya sabemos que este género viene evolucionando en murciélagos. Entonces, puede haber pasado al ser humano, eventualmente, mecanismo 1, a través de un hospedero intermediario, en el cual se adapta. Mecanismo 2, directamente del murciélago al ser humano. Si pensamos que el tropismo es aparato respiratorio y digestivo, pues es un virus entonces que está saliendo con la saliva, está saliendo con secreción nasal, por ejemplo, o que está saliendo con las heces. Entonces, nosotros para podernos infectar necesariamente tenemos que tener contacto con tejidos respiratorios, pulmones, vías respiratorias o digestivo, ¿verdad? Tejidos del aparato digestivo o excretas. Esa me parece a mí como la fruta más natural, pensando en que viniera del murciélago. La otra es que brinca del murciélago a otra especie, que puede ser una especie, digamos, sí, un mamífero, y de ahí, digamos, da el salto al humano. Esa parte todavía está en investigación. ¿Cómo es esa evolución? Bueno, la evolución le permite al virus utilizar receptores que están presentes en células del ser humano. En otras palabras, el hecho de que tengamos un virus por acá y tengamos un ser humano por acá, no necesariamente significa que ese virus va a causar enfermedad en la persona. El virus es algo así como, decíamos, un parásito que necesita ingresar a las células, necesita meterse a las células. ¿Cómo se mete él? Bueno, él tiene una estructura de proteína que se llama ligando viral, que necesita reconocer un receptor. Algo así como cuando yo voy a mi casa y tengo una llave que me permite abrir la puerta y meterme a mi casa, pues es exactamente igual. Si yo no tengo el receptor adecuado, el virus simplemente pasará frente a mis células, me lo puedo comer, lo puedo respirar, me lo puedo beber y no pasa nada. O sea, es como un espacio, si ya no tiene espacio de parqueo, digamos, para decirlo así, como Pasa disponible, un espacio de parqueo pasa derecho. Pasa derecho. Y ahora, perdón que haya acaparado, porque yo sé que vos también podrías contestar estas cosas, pero lo quiero hacer porque hay mucha desinformación cotidiana sobre el tema del virus y lo que, digamos, se impacta. Mucha gente está tomando vitamina C en esta crisis. Mucha gente está, digamos, comprando, adquiriendo, inclusive inyectándose vitamina C a la vena. ¿Es eso inhibidor del virus? ¿Es eso algo positivo o es eso simplemente un conocimiento, digamos, popular de tantos, ¿verdad? No sé, como el que hay que untarse aceite o no sé, tantas cosas que han salido. Tomar plata coloidal. Sí. Bueno, Doctor. vamos a ver. Yo diría que es más folclórico, ¿verdad? Aunque tenemos que reconocer que una buena y balanceada nutrición, ¿verdad?, nos permite contar con un sistema inmunológico capaz de responder a los desafíos que tenemos todos los días. Aquí, digamos, hay que señalar con la historia del ligando y del receptor que las células de nuestro cuerpo, de los animales, de las plantas, de todo ser viviente, tienen receptores que fueron desarrollados para las vías de comunicación de la célula. En otras palabras, para recibir señales y para expresar señales, ¿verdad? Así es muy sencillo. El virus en su evolución se adapta. Él tiene una llave que tal vez no calzaba con esa cerradura, pero la va afinando hasta que da por evolución con la llave correcta. Bueno, ¿qué pasa con estos virus? Con SARS-1 y SARS-2. Ellos reconocen un receptor que existe en células humanas que se llama el receptor de la enzima
transformadora o convertidora de angiotensina. ¿Y eso qué es? Bueno, es que el organismo regula la producción de una sustancia que se llama angiotensina vía un receptor que recibe una señal y degrada la angiotensina, ¿verdad?, en productos que no son dañinos al ser humano. Porque la angiotensina produce inflamación, la angiotensina produce salida de fluidos de las células, la angiotensina produce acúmulo de sustancias oxidantes, la angiotensina produce el envejecimiento de las células, la angiotensina, entre otras cosas, puede causar la muerte de las células. Entonces, cuando un virus simplemente bloquea el receptor de la angiotensina se empieza a acumular en nuestro organismo. Y ahí vienen, digamos, las complicaciones, básicamente a nivel de pulmón, ¿verdad? A nivel de pulmón. Entonces, vean que este mecanismo en realidad es constante. La evolución viral es una constante, hasta que logra dar con una cerradura que puede utilizar para meterse a la célula. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros podríamos pensar, digamos, que si nosotros lográramos tener defensas, anticuerpos específicos para ese ligando viral, podríamos protegernos. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo defensas específicas contra ese ligando no se puede unir al receptor. Entonces, de ahí que se enfoca el abordaje hacia el desarrollo de vacunas. Las vacunas lo que nos permiten es, digamos, un modelo de infección controlada, ¿verdad?, donde yo me enfrento a un organismo modificado, en este caso a un virus que es atenuado en el laboratorio y que me permite formar defensas. Entonces, esa es una línea de defensas. La otra puede ser para explicar por qué razón este virus es mucho más severo en personas como yo, prácticamente de la tercera edad. De los 60 años en adelante, la tasa de mortalidad va aumentando, de 3.2, 5.1, las personas de 80 o más años es de un 15% en general. Pero si nosotros revisamos en los infectados es de un 22.5%. En otras palabras, de cada 10 viejitos que se infecten con él, posiblemente poco más de 2, ¿verdad? O sea, dos y piquito. 22 y medio o 22 de cada 100, una cuestión así. Los abuelitos. Los abuelitos. Y ustedes ven que la tasa de mortalidad en niños hasta los 10 años es 0. ¿Saben por qué? Porque los niños tienen una vía alterna. El niño se infecta, puede transmitir el virus, pero no va a alcanzar una severidad porque resulta que el niño tiene una vía alterna para neutralizar la angiotensina. Nosotros después de los 50 ya quemamos esa línea. ¿Y cuál es esa vía alterna? Porque he oído muchas madres... Es otra enzima. Es otra enzima del desarrollo. Simplemente que es capaz de degradar la angiotensina. Eso es lo que explica que a los niños no les tengo tanta agudeza en las consecuencias. Los niños se pueden infectar, pero la mortalidad es muy baja, prácticamente 0. Fíjense que de los 10 años hasta los 40 años, o sea, los jóvenes, es de 0.2%. ¿Por qué? Porque todavía conserva parte de esa enzima. Pero ya de los 40, 50 para arriba ya no tenemos eso. Es algo que ya quemamos, ¿verdad? Sí, ya. Entonces ahí es donde, digamos, los que estamos hablando del segundo tiempo ya... Exactamente. Y un poco para incorporarte en esta preocupación que hablaba el doctor. ¿Cuál es o sea, ¿por qué es que este virus ha tenido una tasa de reproducción o de crecimiento tan fuerte? ¿Son así los virus en general o este es un virus, digamos, un super megavirus desde el punto de vista de su capacidad para infectar a las personas? Bueno, definitivamente la persona apropiada para contestar esa pregunta es el doctor Jiménez, porque tiene que ver con la constitución del mismo virus,
con ciertos componentes del virus que hacen que su capacidad de transmisión y la infecciosidad sea mayor, por ejemplo, que un virus influenza, ¿verdad? Entonces sí tiene o sea, sí hay mecanismos que son propios del virus, que aquí el doctor Jiménez, aprovechando al experto, nos va a decir. Bueno, ese es un tema bien, vamos a ver, bien interesante. La evolución viral, no sé, yo creo que yo a veces pienso como si fuera un virus. Pero tener cuidado, que aquí estamos todos que no queremos. La evolución viral en realidad le permite al virus esa adaptación. Pero al virus no le conviene matar al hospedero, porque si el virus mata al hospedero, en este caso al ser humano, simplemente él se termina también, no se va a poder replicar más. ¿Me explico? Entonces, la estrategia de los virus es diseminarse en las poblaciones y mantenerse en ellas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un virus con algunas características importantes, ya dijimos, son 4 géneros, son virus envueltos. Esto quiere decir que tienen una capita de líquido en la superficie. Esa capita la podemos destruir con agua y jabón, con alcohol, ¿verdad? Por eso la recomendación de lavado de manos, el uso de gel de alcohol, pero también hay otras cosas en nuestros hogares, como el cloro, por ejemplo, como el calor, que lo destruye. Entonces, podemos hacer uso de esos recursos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El virus tiene un genoma que de los virus patógenos es el genoma más grande. Son 30 kilobases. Esto quiere decir que la molécula de ARN viral está constituida por 30.000 ladrillitos pequeñitos, que son los nucleótidos. Cada ciclo de replicación viral, más o menos, 1 de cada 3.000 nucleótidos cambia, muta, ¿verdad? En otras palabras, si yo hago una regla de 3, entonces 1 de cada 3.000, ¿cuánto sería 1 de cada 30.000? 10. Entonces, cada nueva generación de estos virus tiene potencialmente 10 cambios. Lo que pasa es que esos cambios se van acumulando, pero no todos se traducen, digámoslo así, en una mayor o menor virulencia. ¿A qué voy? Bueno, que los aminoácidos, que son los ladrillitos que conforman las proteínas, pueden ser sintetizados por diferentes tripletas. En otras palabras, el mensaje para sintetizar un aminoácido lo pueden codificar diferentes nucleótidos. Entonces, muchas veces el nucleótido cambia, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Sí? Muchas veces el nucleótido cambia, el mensaje es diferente, pero el aminoácido es muy parecido, tampoco afecta. Pero esto de que muten, de que se transformen, de que se digamos, se hagan diferentes, y esta es yo diría que la pregunta por la cual muchos están preguntándose, ¿y cómo es posible que habiendo tantas farmacéuticas, tanta ciencia, no hayamos encontrado la cura para estos coronavirus y particularmente para el COVID? Es decir, o más dicho de otra manera, en este momento muchos laboratorios están ocupados buscando una vacuna. Pero esta mutación, digamos, del virus podría provocar que encontremos una vacuna para una categoría y no necesariamente para estas mutaciones que se van dando. Las mutaciones ocurren a lo largo de todo el genoma. Entonces, en el genoma, digamos, en esa molécula gigantesca de ácido ribonucleico, nosotros encontramos una región que codifica para una enzima que funciona como una tijera, se llama proteasa. Otra región codifica para una enzima que se encarga de replicar el virus, a eso se le llama polimerasa, la que sintetiza el ARN genómico nuevo. Y luego tenemos, digamos, una región o regiones que codifican lo que son las proteínas estructurales del virus. Por ejemplo, cuando vemos una fotografía a microscopio electrónico, vemos que el virus es redondo, ¿verdad? Y que tiene una especie de pétalos en su superficie.
eso es el spike o la proteína de peplón o la proteína de pétalo, no importa. Eso se ha visto mucho en la televisión, Sí, en claro, esa, sí, ¿verdad? sí, Esa forma del virus. Esa forma del virus, y por cierto, el término corona en realidad tiene dos orígenes. Algunos investigadores, cuando vieron la morfología del virus, dijeron, mira, parece una corona de Cristo. ¿Sí? Una corona de espinas, porque las espinas o las espículas están saliendo de la superficie. Y otros dijeron, no, eso es como ver la corona del sol. Entonces ahí se los dejo por la interpretación. Ok. Para los ateos, esa es la corona del sol. Sí, exactamente. Y resulta que, digamos, si las mutaciones favorecen una mayor tasa de replicación, en otras palabras, si se acumulan mutaciones en la polimerasa, ¿verdad? El virus puede ser que gane eficiencia, que era lo que señalaba Juan José. El virus gana eficiencia. Entonces, puede replicarse en un tiempo muy corto y en grandes cantidades. Este virus, por ejemplo, en particular, ya ha sido comparado, por ejemplo, con el virus del SARS-1. Y este virus es mucho más infeccioso. ¿En qué sentido? En que produce 10 a la 3 dosis infectantes más por unidad de volumen que la que produce el SARS. Eso lo que quiere decir es que es más fuerte. Que es, más... Es mucho más rápido. El número de copias que él hace es mucho más rápido. Entonces tenemos ahí ya dos diferencias. A pesar de que usen el mismo receptor, este virus es más eficiente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, sucede que, por ejemplo, cuando las personas se infectaban con SARS, la excreción, la salida del virus del SARS de esas personas hacia el exterior empezaba el día 4 o 5. Y la cantidad de virus eran 10 a la 5 o 10 a la 6 dosis infectantes por un volumen, digamos, por un mililitro o por un hisopado. O sea que el chance que tenían los demás de quedar infectados era mucho más bajo. Es más bajo, ok. Resulta que con este virus, SARS-2, el causante del COVID es la enfermedad. Ok, SARS-2 resulta que la replicación se está dando poquitas horas después de la infección. Durante 5 días somos totalmente asintomáticos y estamos tirando 1000 veces más partículas al exterior, a través de la saliva y a través del aire que exhalamos. Repitamos eso para nuestros escuchas, porque tal vez a veces no ponemos eso como un elemento importantísimo en esta discusión. El virus se reproduce en nuestro organismo. Y en esos primeros días que no tenemos síntomas, el efecto de contagio o la posibilidad de contagio es 1000 veces mayor que la del SARS o el virus normal de influenza. Cuando hablamos, influenza es igual, influenza tenemos 10 a la 6 dosis infectantes por mililitro de mocos, por ejemplo, o de saliva. Sí. Pero los virus se están replicando, digamos, en la garganta y ahí salen en la flema. Claro. O se está replicando en la nariz y sale en la flema. Este virus, por ejemplo, va a ingresar por vía respiratoria, calladamente llega a la garganta y ahí se replica masivamente. Entonces, cuando hablamos de 1000 veces, los virus se cuentan en logaritmos de 10. Entonces, mientras que el SARS salían 10 a la 6, 1 millón de partículas, ¿verdad? Aquí están saliendo 10 a la 9 partículas, ¿verdad? Estamos hablando de 1000 millones más de partículas. Ok, ¿por qué es que se insiste en la higiene personal, en el lavado de manos, en la desinfección de superficies, en evitar el contacto directo, precisamente para cortar esa transmisión? ¿Por qué se insiste, digamos, en que nos aislemos, en que nos distanciemos socialmente, ¿verdad? Por cierto, no estamos guardando la distancia, ¿verdad? Es precisamente para reducir la posibilidad de que si yo estoy infectado, las partículas que yo estoy eliminando lleguen a ustedes. Sabemos por la influenza, sabemos que cuando yo estornudo y lo hago libremente, o sea, no me cubro o no me tapo con una toallita desechable, cuando yo estornudo o cuando yo toso, más o menos esto alcanza una distancia de 1.8 metros, ¿verdad? Ahí caen las gotitas de saliva y de moco contaminadas con el virus. Entonces, cuando se habla de que la distancia que nos debe separar es de 2 metros, es precisamente para estar seguro de que tenemos
una distancia suficiente de una persona infectada para no contagiarnos, ¿ok? Y lo otro es que esas gotitas de saliva caen a la superficie. Nos tocamos la nariz porque nos pica o porque tenemos secreción, estornudamos y nos tapamos con la mano, o tosemos y nos tapamos con la mano, y con esa mano yo llego y saludo a Juan José, o yo llego y saludo a Eder, o yo llego y toco mi teléfono, o yo simplemente voy al baño o a cualquier parte y toco la perilla de la puerta, o simplemente yo estoy hablando y están cayendo aquí gotitas de saliva sobre la superficie. Y entonces, ahí es importante que cortemos la transmisión, como lavándonos las manos y utilizando un desinfectante que sabemos que es muy eficaz. Los geles que contienen alcohol deben tener al menos 60%. Hay que poner atención porque uno ve en las redes sociales, haga su propio gel, y agarran el gel de 70% de alcohol, el alcohol de 70%, y resulta que lo diluyen con un solvente, y entonces ya no es de 70, nos quedó de 35, nos quedó 40, ¿verdad? Eso entonces no funciona. Tenemos que tener esa precaución. Podemos hacerlo, pero siempre y cuando la cantidad de alcohol final sea de al menos el 60, ojalá un 70%, ¿ok? Y el aseo es fundamental. Yo decía, igual, lo de la vitamina C, bueno, la vitamina C es hidrosoluble. Yo puedo consumir mucha vitamina C, pero ¿qué sucede? Que dentro de un rato la estoy orinando, ¿verdad? Está saliendo a través de la orina. ¿Por qué? La orina es agua, simplemente sale, puede salir también a través del sudor y de todos los fluidos corporales. Igual sucede con la vitamina B. Entonces, por eso digo yo, no es tanto como que nos suplementemos con exceso, sino más bien que nos alimentemos, porque estas vitaminas, junto con otros nutrientes, están presentes en los alimentos, entre más naturales sean. Entonces, usted me dice, bueno, tomo vitamina C, yo le digo, no, tómese un jugo de naranja natural, tómese una limonada, póngale, si usted gusta, a su ensalada, póngale limón, por ejemplo, es un acidificante natural, no le ponga vinagre. Entonces, por ahí leo yo que dicen, haga gárgaras de vinagre, por ejemplo. Sí, lo veo. ¿Acaso es un encurtido lo que tenemos en la verdad? ¿No? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es básicamente una buena nutrición, ¿verdad? Una buena alimentación, ser rigurosos, estrictos con las medidas de higiene personal. Tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a cuidar a nuestra familia, tenemos que aprender a cuidar a nuestros vecinos, tenemos que aprender a cuidar a nuestra comunidad, a nuestra provincia y a nuestro país, y a fin de cuentas a toda la humanidad. Vean ustedes si no estamos interrelacionados. Ese concepto muchas veces muy manipulado de una salud, no la salud no nacional, no, una salud, está ahora más que nunca evidente, ¿verdad? Las distancias, o sea, el mundo tiene el mismo tamaño hace millones de años. Y sin embargo, en cuestión de horas estoy en China, o un chino está en Costa Rica, o estoy en Alaska, o estoy en Sudamérica, o estoy en Australia. Y no solamente me traigo cosas de allá, sino que también yo puedo llevar cosas de Costa Rica a esas regiones del mundo, ¿verdad? Entonces, el turismo, el comercio, nos permite, los medios de transporte, en cuestión de horas, estar prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante, dentro del aprendizaje que estamos teniendo, que consideremos, digamos, esa interrelación entre todos los elementos que conformamos este plan. Doctor y José, hay una gran preocupación en la población costarricense. Han habido grandes, digamos, yo diría, momentos en esta situación del coronavirus, momentos en los cuales se han dado anuncios por parte, sobre todo de las autoridades del gobierno, pero lo que está sucediendo el día de hoy es algo realmente extraordinario. Es decir, hoy prácticamente se ha llamado a paralizar la sociedad en lo que respecto a la dinámica social significa cierre de eventos de todo tipo, cierre de bares, cierre de discotecas, cierre de escuelas, colegios, universidades, paralizar prácticamente la dinámica social del país, la dinámica económica, por supuesto, en toda la dimensión que eso tiene. ¿Es eso
necesario en estas circunstancias, y cuando digo necesario, ya digamos al balance de lo que eso implica desde el punto de vista económico y social. ¿O es eso más el resultado de lo que ha venido sucediendo en Europa, de lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos y en Asia parcialmente? Porque, por ejemplo, hay casos como el de Japón, que ha logrado controlar rápidamente la epidemia, por lo menos en el nivel básico en el que estamos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Y sé que es una opinión comprometida, porque ustedes forman parte de la comisión institucional que está a cargo de la emergencia y que ha tenido que tomar estas decisiones, por lo menos en la Universidad Nacional. ¿Qué opinión les merece? Sé que a los dos es una pregunta difícil. Bueno, en realidad es una pregunta bastante difícil, tengo que decir, yo tengo que confesarlo aquí, en realidad, después de la conferencia de prensa me sentí muy triste por mi país. En realidad, creo que las medidas no tenían que ser tan drásticas como las que se nos anunciaron al mediodía. Creo que con lo que se había definido hasta el viernes de la semana, perdón, hasta el sábado por la tarde, ¿verdad? Que fue el cierre de las discotecas, inclusive el domingo, a partir de que había discotecas y bares que no cerraron, estaban atestados de gente, que se le dio carácter de agente sanitario a los policías para que pudieran ir a hacer órdenes sanitarias y cerrar negocios, etc. Yo creo que íbamos en el camino correcto. Creo que el cierre proactivo de centros educativos de primaria y secundaria iba a ser en algún momento una realidad, tenía que sobre todo porque no había agua, principalmente por los problemas de agua y por la gran conectividad que hay entre colegios de distintos lugares. Creo que esa era una situación. Se iban a unir prácticamente las 58 universidades. En algún momento vamos a tener ahorita prácticamente las 5 universidades del sistema CONARE. Estamos pasando a la docencia y a la academia asistida por tecnología. Entonces yo creo que se había andado mucho. Ahora tengo terribles temores con el efecto que esto puede tener en el corto, en el mediano, pero más aún en el largo plazo, porque cerrar fronteras es otra cosa. Ya esa sí es otra cosa bastante drástica. Paralizar la economía. Es que hay que entender, vamos a ver todo lo que hay, los encadenamientos. El economista aquí es Leiner, pero yo creo que la mayoría entendemos lo que son los encadenamientos, y entonces esto tiene un gran efecto. Y hay encadenamientos que después se vuelven mentales, ¿verdad? Entonces, pero precisamente por eso les hacía la pregunta, porque, digamos, yo como economista me podría preguntar cuánto cuesta y cuánto le va a costar a la sociedad y a la economía costarricense recuperar de estas decisiones. Pero por supuesto que no soy epidemiólogo, no tengo idea de qué tan drástico es el virus, ¿verdad? Y la explicación que ha hecho tan profesional el doctor Carlos Jiménez de cómo funciona y de por qué es tan necesario, digamos, prevenirlo. Así que de alguna manera uno diría, bueno, los economistas y los encargados de la política pública vendrán después a decirnos cómo arreglar esta torta, pero están conscientes de que la torta es grande, es decir, de que el impacto económico y social sobre la población va a ser muy significativo. Y lo digo porque estamos hablando, por ejemplo, en la universidad, que podría implicar perfectamente hacer un corte en el semestre, decirlo así, tener que dejar a mitad de camino el semestre y ver cómo se arregla la cosa después, ¿verdad? Pero también tenemos preguntas más específicas sobre la salud, y teníamos una pregunta ahí de un amigo, de don Alejandro, sobre el tema de si son los antihipertensivos que toman los hipertensos los que multiplican el número de receptores a favor del virus. ¿Qué debe tomarse para multiplicar
multiplicar el número de receptores. Un poco, es una pregunta sobre la población que está más expuesta al virus, Carlos. ¿Quiénes son? ¿Y por qué los hipertensos, en cuenta este servidor que está aquí al lado suyo, deberían Los tres son preocuparnos? hipertensos. Los tres, bueno, entonces, ¿por qué nosotros, ustedes, deberíamos preocuparnos más de lo necesario sobre este tema? Además de porque ya estamos un poquillo más rojos de la cuenta. ¿Tocarnos? Bueno, Difícil. tiraste un meteorito, ¿verdad? Sí, que no terminaba de pensar. No, Ya yo dije que yo estaba mucho. Y yo, o sea, esa tristeza quiere decir que creo que algunas medidas eran necesarias, creo que el cierre de escuelas y colegios era necesario, creo que el cambio de actividades en universidades era necesario, que el cierre de bares es necesario, la reducción al 50% de los aforos en las iglesias, en los templos, en centros de reunión era necesario, pero a mí me estaba dando mucho dolor de cabeza esto del cierre de fronteras, eso sí me tiene un poquito muy impactado. Pero bueno, yo estoy pensando tal vez un poco diferente, no, tal vez no, muy diferente de lo que pensaron los señores del gobierno, pero tal vez es que hay cosas que yo no conozco, que muy probablemente el doctor Jiménez sí conozca y entienda mejor semejantes decisiones. Sí, yo creo que, bueno, esto es, estamos en una fase de aprendizaje y digamos prácticamente a marcha forzada, ¿verdad? Digamos, el obligar a las personas a estar recluidas en primera instancia en su casa y en segunda instancia en una ciudad, a veces con muchos millones de habitantes, ¿verdad? Es una medida, digamos, muy drástica. Pero desde el punto de vista virológico y con las características que tenemos de la gente, o que sabemos de la gente, ¿verdad? Esa alta carga viral que está en el ambiente, digamos, yo la entiendo como una forma de reducir la posibilidad de nuevas infecciones. Entonces, habría que sopesar, digamos, qué es lo que resulta más valioso, si la integridad y la salud de las personas o el impacto que tenga, porque al final también las medidas se traducen, digamos, en pérdidas, en desempleo, en un montón de cosas que afectan también la calidad de esos seres humanos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Me parece a mí que es muy difícil, digamos, en este momento poder, digamos, sacar exactamente como una conclusión. Lo que sí hemos visto, digamos, es que aquellos países que han demorado la decisión, digamos, de confinar o de reducir ese contacto social, por ejemplo, son los que han tenido el mayor impacto. El mayor impacto. Lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo, lo que está sucediendo en España, lo que está iniciándose en Estados Unidos, donde prácticamente todos los estados continentales tienen positivos, nos indican que estamos, digamos, en presencia de un corcel, de un caballito que está empezando a galopar, ¿verdad? Y que el número de individuos que puede afectar puede ser muy grande. ¿Qué sucedió, digamos, en estos países, por ejemplo? No se inició, digamos, ni con el diagnóstico, ni tampoco se inició con las medidas, digamos, de contención de las personas. Y entonces, estás hablando de Italia, sí, ahora de España. El caso de España, el caso de Italia. Algunos casos como Irán. El caso de Irán, que tiene, digamos, un comportamiento muy religioso, yo estoy orando, no hay ningún problema, nada me va a pasar, y veamos la tasa de mortalidad. Y aquí en América Central podría ser el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que ha sido como el que más se ha tenido eco, ¿verdad?
vamos a detener el virus, pero no hacemos nada para detenerlo. Sí, se convoca una marcha, Sí. donde se reúnen miles de personas. Digamos, una forma más bien de socializar la elección. Eso llama mucho la atención. Ok, ¿qué sucede, digamos? Ese retraso, más, digamos, la composición en cuanto a la población, digamos, que son países que tienen un estrato muy grande de adultos mayores, y tenemos otra condición particular, el invierno. Claro. O sea, todos los que hemos vivido en un país de estos de 4 estaciones sabemos lo que significa el invierno. Pero el invierno no solamente significa estrés, significa aglomeración, sino que también significa la posibilidad de que el virus se mantenga, digamos, se conserve, porque si hay algo que le encanta a los virus es el frío. La mejor forma de preservar un virus es enfriándolo, ¿verdad? Y entonces, cuando tienes temperaturas de menos 10, menos 15, menos 20, menos 30 grados, el virus está muerto de risa, está contento, está feliz, ¿verdad? Entonces tenemos esa cuestión, la estación del año en que aparece, ¿verdad? El estrato de algunas poblaciones, que es muy grande, en adultos mayores, el retraso por diferentes razones, digamos, en la implementación de pruebas de diagnóstico, de identificación de las personas que están infectadas o que son portadoras del virus, porque son las que lo están diseminando, y el tomar o tener la infraestructura adecuada para poder tratar adecuadamente a los individuos. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos el virus llegó el 15 de enero de este año, directamente de Wuhan, y llegó al estado de Washington, a la costa oeste de Norteamérica. No tenían los centros de salud una herramienta para el diagnóstico del virus. Entonces, se retrasa el diagnóstico, las personas empiezan a morir, y resulta que paralelamente, por restricciones presupuestarias, el CDC se aferra a que la técnica que ellos tienen es la mejor, a pesar de que en el mismo mes de enero un grupo de Alemania puso a disposición del mundo la técnica de diagnóstico. Ya dijeron, no, la de nosotros es mejor, no sé qué. El otro problema que había es acá, cuando nos hablan del nexo epidemiológico, ¿verdad? Pero es muy difícil, si no sabes qué fue lo que pasó, poder decir, bueno, es que este caso se originó porque llegó un chinito o una persona desde China directamente allá. Y lo otro es, digamos, entonces, el virus empieza a correr, digamos, empieza a difundir entre las personas. O sea, vean ustedes que el sábado eran muy pocos los casos. Y a mí me sorprende ayer, digamos, cuando presentan un mapa, de solamente creo que era Virginia, la única que no tenía casos en Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí tenemos, digamos, no se hizo diagnóstico, o sea, duraron más de 2 meses para poder tener la herramienta diagnóstica. Claro. Entonces, se trató, cuando ya el virus se había diseminado en la... como no hay nexo epidemiológico, entonces no se investigan los muertos, y ahora la están procesando y los casos estaban positivos. Bueno, entonces ese es un factor. Yo siento que dentro del contexto nuestro, nosotros tenemos un sistema de salud que es robusto. Nosotros tenemos, vamos a ver, herramientas diagnósticas de punta, digamos. Nosotros tenemos profesionales en el área de la salud, en el área del diagnóstico, que se han formado en las mejores universidades del mundo. Y podemos, digámoslo así, enfrentar ese problema. Bueno, y modestia aparte, tenemos aquí en la Universidad Nacional la maestría en este ámbito y han formado muchísimos especialistas, de cuenta el señor ministro de Salud de hoy en día. Pero quería hacerles notar 2 preguntas que nos han entrado a través de nuestra plataforma y que son importantes. Una tiene que ver con esto de quiénes somos más expuestos y por qué. Bueno, ya dijiste el tema de la edad y ahora el tema de los que tienen alguna enfermedad crónica, como la hipertensión, eso lo pregunta don Alejandro. Y una segunda pregunta de doña Araceli, que es Ugalde, a quien le mandamos un saludo, siempre nos acompaña aquí
Elecciones Radio, qué pasa con las clases de la universidad. Y don Jorge Mora nos manda un mensaje, además muy especial, porque es un mensaje entrecomillado de lo que ha hecho el profesor Roy Anderson del Imperial College en Londres, que dice: la primera regla epidemiológica es que cuanto más pronto o pronta sea la intervención, tanto mejor. Del otro lado, la balanza se halla el impacto económico. Los gobiernos no pueden al mismo tiempo minimizar la tasa de mortalidad y el golpe en la economía. Tienen que elegir. Entonces, ¿será que nosotros elegimos por minimizar la mortalidad? Y entonces, digamos que por ahí viene la discusión ahora, después de que se acomode la situación. Yo quería agregarles una pregunta, porque además, ¿cuánto tardará esta emergencia? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Doctor? Bueno, es que yo soy el que no sé. Vamos a ver. Los que saben. Vamos a ver, yo te voy a responder en más o menos en cierto orden. Con respecto a la exposición, vamos a ver, todos estamos expuestos. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes estamos más o menos expuestos? Los que no guardamos distancia social, estamos más expuestos. ¿Ok? Los que, básicamente es eso, los que no guardamos el aislamiento cuando nos toca, los que andamos por todo lado, los que no mantenemos la distancia, los que andamos saludando a todo el mundo, etc. Esos somos los que estamos más expuestos. Ahora, ¿quiénes están expuestos a un riesgo mayor? Básicamente, las personas mayores, ya lo dijo el doctor Jiménez, con ciencia por medio, ¿verdad? O sea, arriba de 50 años, pero especialmente arriba de 60 y de 80 años. Arriba de 80 años, el 22% de los enfermos, perdón, de los infectados se enferman de gravedad y pueden morir. ¿Ok? Eso es muy grave. Ahora, hipertensos, pacientes con cardiopatías, pacientes con problemas respiratorios como asma, enfermedad pulmonar obstructiva. Si alguien es, por ejemplo, fibrosis, tabaquismo y fuma mucho, ok, entonces candidato a el enfisema, la fibrosis pulmonar, etcétera, asociados al tabaquismo, aparte de que el tabaquismo se asocia también con diabetes y con hipertensión. Entonces, el tabaquista está una acción más. Ese es un número más, ¿ok? Ahora le contesto a doña Araceli, porque quiero tomar de que cuánto va a durar esta emergencia. Eso depende de las intervenciones, y lo que dice el doctor Jorge Mora es cierto. O sea, entre más rápida es la intervención, más rápido se van a ver los efectos. Por ejemplo, China ayer celebraba su último caso, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo China? Ya todos lo habrán visto en la prensa, ¿verdad? A China la emergencia le duró 16 semanas, para ponerlo así, 16 semanas más o menos. Ellos doblaron la curva de nuevas infecciones prácticamente desde la semana 10, ¿verdad? A partir de ahí ya fueron menos casos, hasta que ya no tienen nuevos casos. Pero ¿qué hicieron? Cuarentenaron una ciudad de 10 millones de habitantes. 20 millones de gentes. Sí, cuarentenaron 20 millones de euros. Construyeron un hospital en cuestión de una semana, hicieron un montón de cosas. Con Japón hay ciertas dudas, ¿verdad? Porque puede ser que Japón, algunos dicen que es que dejaron de diagnosticar, pero no estoy tan seguro. Pero, por ejemplo, Noruega está cerrando escuelas y kinderes y toda la cosa, y está mandando a hacer teletrabajo, y prácticamente restringió el movimiento de la gente. Entonces, cuando uno ve los gráficos de nuevos casos, Noruega ya lo aplanó. Claro, pero los que hemos vivido en Noruega, y te lo digo por mi experiencia, digamos, de un semestre, el invierno es tremendamente fuerte, y es gente acostumbrada a estar en su casa durante el invierno. Es decir, que te manden a confinarte en un espacio cerrado, sobre todo es muy natural, por la época del frío, por la época, de alguna manera los noruegos, cuando tienen niños pequeños, están acostumbrados a los juegos de mesa, a tener en la casa un ambiente preparado para estar encerrados. Ahora, si te encierran en una casa de 3x3
en Costa Rica, con los calores del mes de marzo, doctor, eso no creo que suene como muy natural para las personas. Claro, entonces, por qué se toman estas medidas? Digamos, ¿por qué se toman estas medidas extremas ahora? Porque no hicimos caso. No hicimos caso, esa es la pura verdad. El otro día, Evelyn Chen, a quien saludamos, me decía, no, es que vos dijiste en el programa del viernes que hay mucha incertidumbre al respecto y que aquí, que allá, que lo que... Yo te puedo decir que con respecto a todo lo que acaba de decir el doctor de la genética molecular y el comportamiento del virus, ya se sabe mucho. ¿Cuál es la gran incertidumbre? La forma en la que nosotros nos comportemos. Si vamos a hacer o no vamos a hacer. En el momento en que nosotros hagamos el distanciamiento social, el lavado de manos, el tosido, el estornudo, acatemos el aislamiento, etcétera, etcétera, de fijo cortamos y, ojo, que lo importante no es eliminar la curva esa, digamos, diríamos en estadística, esa curva, ¿cómo se llama? Esta leptocurva, ¿verdad? Que es así un pico, sino más bien aplanarla, eso es lo que queremos. El problema es que eventualmente lo que estemos haciendo es transportando la curva de un momento para otro. Bueno, todo eso vamos a ver, esto no es ciencia cierta, porque hay un montón de variables que están de por medio. Entonces, si va a durar 10, 12 o 16 semanas, si yo te digo 16 sería un gran mentiroso. Yo apostaría por 16. Pero, ¿por qué 16? Son 4 meses, estamos todavía en los meses más calientes del año, estamos en un proceso de aprendizaje, se están tomando medidas, tenemos un sistema de salud robusto, yo esperaría que la gente aprenda y colabore, y yo diría que dichas 16 semanas para controlar, no para eliminar. De hecho, 16 semanas se nos están mezclando virus estacionales con el coronavirus y ya no vamos a saber cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Ahora, una cosa que a mí sí me gustaría, antes de entrar a la recta final, doctor, con la experiencia que has tenido con los coronavirus y con el trabajo científico que se realiza en la Universidad Nacional y por tus contactos, ¿cuáles son las recomendaciones? Y lo voy a empezar a decir. Si por alguna razón del destino sos infectado, ¿verdad? Porque la probabilidad de ser infectado en los próximos meses para muchas personas va a aumentar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son, en primera instancia, qué significa ser detectado o empezar a tener algún síntoma de que el virus está en tu cuerpo, en tu organismo? Pero ¿cuáles podrían ser recomendaciones mínimas, digamos, que nos permitan convivir con el virus? Porque al final convivimos con la influenza, vivimos con el H1N1, digamos, hemos tenido momentos en donde nos han atacado otros virus, tal vez no tan fuertes como este. ¿Qué hace el ser humano? Porque no es simplemente decir, y ahora ya yo tengo que esperar a ver si me toca el chance o no me toca el chance, no. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Y en qué momento, que esto es quizás lo más importante, en qué momento debo decidir, me voy al hospital o no? Sí, a ver, yo coincido en que, digamos, la posibilidad de que adquiramos la infección va a ir aumentando, ¿verdad? Nosotros podemos contrarrestar esa posibilidad con las medidas que se vienen tomando, con el distanciamiento, con el control al toser, al estornudar, con la higiene ambiental, con el lavado y la desinfección de manos. Que eso es útil no solamente para esto, es para muchas de las enfermedades infecto-contagiosas, es fundamental. ¿Qué pasa cuando yo tengo un diagnóstico positivo? Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Yo diría que lo primero es que no nos angustiemos, aun cuando estemos en un estrato de eventualmente que tengamos varios números de la regla. Porque en términos generales, el 80% transcurre, digamos, en forma benigna o subclínica. O sea, tenemos el caso de los primeros casos que se diagnosticaron de una pareja de norteamericanos,
la señora afectada y la pareja positiva, pero totalmente asintomática. Eso es muy frecuente en las infecciones, ¿verdad? De diferente naturaleza. Entonces, el hecho de que tengamos un resultado positivo, no necesariamente significa que eso es una sentencia de muerte. Las personas, por ejemplo, que tenemos problema de hipertensión, que tenemos problema de diabetes, que tenemos insuficiencia, digamos, en alguno de nuestros órganos vitales, que somos fumadores, por ejemplo, pues entonces tenemos que cuidarnos. Lo primero es estabilizar la condición que tenemos, ¿verdad? Eso es fundamental. Y lo segundo, yo creo también en que las personas tenemos que volver un poquito hacia nosotros mismos, a autocuidarnos nosotros mismos y a cuidar a aquellos que forman parte de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos, etc. Las personas, digamos, de los grupos etarios más altos, los adultos mayores, pues obviamente me parece a mí que la recomendación del aislamiento, creo que lo está haciendo Inglaterra. Todos los mayores de 70 años están guardados en su casa. Ahí va, exactamente. Bueno, el asunto es que puede ser, sí, claro, que puede ser que nosotros, por ejemplo, sí, yo tengo un adulto mayor en mi casa, pero lo dejaba en una institución de cuidado. O no todos tendrán los medios suficientes para decir, bueno, yo sigo trabajando, pero conseguí una persona que me cuida o que me cuida. Eso es un poco ese costo, ¿verdad? Que es humano, que es social. Claro, que eso suena muy bien para los de la clase media alta y la clase alta que podrían pagar un enfermero o que podrían tener a una persona dedicada o que tienen dinero suficiente. O países con recursos, porque creo que es Inglaterra, y entonces asignan un monto de 600 libras, no sé qué, como ayuda para esas cosas. Nosotros no tenemos eso. Claro, y nuestros ancianos que están en las primeras, digamos, partes de la distribución, los más pobres, muy pocas veces tienen dinero siquiera para comer 3 veces al día, o para tener una condición decente, digamos, de sanidad decente en su casa. Ya cuando hablamos de quedarse en su casa, y cuando te digo el tipo de casa, que significa 3 metros, ¿verdad?, cuadrados, con latas de zinc en algunos casos, con el calor que hace ahí, en un barrio donde hay poca agua potable o muy poco acceso a la sanidad. Yo a veces pienso que esto es una crisis de humanidad, además de una crisis, digamos, de salud. Pero hay una pregunta que nos la vuelve a hacer don Alejandro, y es si los hipertensivos, así se le llamaría a las pastillas que tomamos nosotros, como yo tomo todos los días una, genera o provoca un multiplicador de receptores. Es decir, para decirlo así, en el lenguaje que hemos venido usando, si le abren más espacios de parqueo al virus, ¿o no? Vamos a ver, hay dos posiciones. Hay algunas investigaciones que demostraron en condiciones de laboratorio, digamos, una respuesta favorable, en este caso, guardando las distancias, pues son modelos, digamos, en ratoncitos o en otros animalillos, que demostraron un efecto favorable en la administración de antihipertensivos en pacientes incluso con neumonía severa. Se resolvieron. Y hay otros, yo estuve casualmente la semana pasada hablando con el doctor Carlos Luna, precisamente, que es farmacólogo, al respecto, y hay otros, digamos, que cuestionan precisamente que los productos tienden a incrementar los receptores y que eso puede agravar. Entonces yo creo que hay que hacer como una valoración, digamos, de las posibilidades, ¿verdad? Yo recuerdo que es que estuve buscando, no me da poco. Él me mencionó que había un producto, digamos, que era como prometedor, digamos, lo que puedo hacer con don Alejandro. Don Alejandro es volver a la fuente original y te lo paso para por supuesto, ahí a don Alejandro Gutiérrez. Yo quisiera agradecerles
muchísimo, ya se nos está yendo, Sí. ya se nos fue la hora y el cuarto. Como que tenemos tiempo, yo estoy muy contento aquí. A pesar de que no hay distancia social, ¿no? Lo que les quiero decir, sí, no, yo también, la verdad, quiero agradecerle muchísimo al doctor Carlos Jiménez, que en el marco de una semana dificilísima como la que tienen los virólogos hoy en día, que son además consultados por mucha gente y por muchos medios de comunicación, nos dieran esta oportunidad de entrevista del día de hoy. Por supuesto, a José, que sí que ha estado durmiendo poco esta semana por la preocupación que significa tener a cargo la universidad. Última pregunta. ¿Por qué no hay vacuna todavía o cuándo se esperaría que haya algún medicamento o alguna vacuna que nos permita, digamos, disminuir el efecto global? Y si es así, ¿creen ustedes que esta vacuna estaría disponible rápidamente al mundo o sería una vacuna para los ricos? Bueno, ahí, hoy está iniciando en Washington un ensayo con una serie de voluntarios con un producto experimental, una vacuna experimental. Lo que sucede es que, digamos, de ese ensayo clínico, por ejemplo, tiene que venir un ensayo exactamente sobre la respuesta inmune y sobre la cobertura. O sea, normalmente el desarrollo de las vacunas no es inmediato, no por falta de voluntad, es porque, digamos, el procedimiento, sobre todo aquellas que están destinadas al ser humano, ¿verdad? Hay que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, yo diría que estamos hablando de un periodo de tiempo de 6 meses a 18 meses. 6 a 18 meses. Exactamente. Y digo, perdón, ¿por qué digo 6? Porque las vacunas de estación de influenza, eso es lo que se lleva. Lo que pasa es que ya hay toda una maquinaria montada para esas vacunas, ¿verdad? Que no necesariamente es el mismo caso de este virus, ¿verdad? Entonces, digamos, yo soy optimista, yo pienso que sí va a salir, pero no puedo decir cuándo, porque sé que el procedimiento es bastante engorroso, ¿verdad? Y digamos, no basta, digamos, con que la vacuna sea inocua, no basta con que genere una buena respuesta. ¿Cómo evaluamos? Digamos, hay que hacerlo in vitro. No se va a desafiar a las personas, no se les va a infectar, no. Es, bueno, sus células y sus anticuerpos protegen, digamos, células cultivadas en una botella protegen de la infección. ¿Cuánto dura esa respuesta inmune? O sea, ¿cuánto permanece en el tiempo? ¿Qué pasa luego de lo mismo? Exactamente. ¿Qué pasa cuando además se pasa a un ser vivo y ya no solamente en un laboratorio, ¿verdad? Claro, por eso es que se utilizan modelos animales, que dicho sea de paso, cada vez están más restringidos los modelos animales por una cuestión de bienestar animal. Entonces, vamos a ver, el ambiente científico tiene cada vez que jugar con más elementos, no voy a decir a favor o en contra. Para algunas cosas podemos decir en contra, pero sí, digamos, para los virus estacionales, como ya existe todo un protocolo montado, se tardan 6 meses, pero cuando es un virus nuevo se podría llevar aproximadamente 1 año. Bueno, yo creo que hemos hecho la tarea. Por supuesto que seguramente quedarán muchas preguntas en el tintero sobre este tema, en particular llevando conocimiento a la población, llevando información de primera mano y sobre todo ocupándonos de hacer algunas de las preguntas que de verdad, digamos, están en la agenda popular. Y me disculpa que haya yo jugado un poco de preguntón que no conocen, porque muchas veces los programas con información sobre este tema o son muy cortos en tiempo, ¿verdad? Porque son comerciales, o tal vez se van más a un tema muy de coyuntura de lo que está pasando en el país. Vean que aquí no hemos informado del número de casos, ni hemos informado dónde están, ni hemos ocupado a la población para generarle más ruido del necesario, sino que nos hemos dedicado, como creo corresponde, a darle información digna de qué es, de qué significa tener o no tener esta situación. Hemos visto los pros y contras de las distintas
distintas medidas que se han venido tomando. Y además las recomendaciones tanto a personas que no tienen el virus como a personas que lo tienen. Y en ese sentido, me parece que cumplimos con la responsabilidad. Jotas, un cierre. No, yo creo que vos lo decías al inicio, y aunque Carlos nos diga que los halagos eran inmerecidos, creo que definitivamente estamos con el especialista en virología de la Universidad Nacional, que no nos puede ilustrar con respecto a un coronavirus que nos está cambiando el mundo en este momento, porque la verdad es que lo está cambiando, para que haya mayor comprensión por parte de todos nosotros de lo que esto significa y de por qué se toman las medidas que se están tomando al día de hoy. Para doña Araceli, con respecto de que cuando se van a suspender las lecciones en la universidad, había un panorama antes del mediodía, ahora hay otro después del mediodía, así que esperaremos noticias. Por lo pronto, agradecerles su compañía y de paso invitarlos para vernos el próximo lunes, si el coronavirus y Dios nos lo permite. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Leiner. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.